el error relativo en la operación aritmética, que tomará el valor resultante de dividir el error absoluto en la operación aritmética entre la operación aritmética realizada con los valores calculados. Así tenemos que el error relativo para x y en cualquier operación aritmética será el error absoluto de la operación aritmética realizada con x y entre la operación realizada con los valores calculados de x e y, respectivamente. Vamos a ver la regla que se sigue para cada operación aritmética, al igual que vimos en el caso de los errores absolutos, con la finalidad de tener en términos de error relativo el resultado de la expresión aritmética que tengamos en cuestión. Así tenemos que para la suma, el error relativo en la suma es igual al resultado de dividir el error absoluto en la suma entre la suma de los valores calculados. En el caso de x y vamos a tener que el error relativo de x más y será el error absoluto de x más y entre el valor, la suma del valor calculado de x más el valor calculado de y. Sabemos que el error absoluto en la suma es igual a la suma de los errores absolutos de los sumandos. Esto dividido entre x más y. Despejando el error absoluto en la definición de error relativo, nos queda que el error absoluto de x será x por el error relativo de x. El error absoluto de y será el valor de y multiplicado por el error relativo de y. Esto es con la finalidad de que nosotros tengamos para la operación de la suma, tengamos en términos de error relativo el resultado correspondiente a ese error. Así decimos que el error relativo para la suma de x más y será el valor de x por r de x, sustituyendo el error absoluto de x, más y r de y, sustituyendo el error absoluto de y. Esto dividido entre la suma de los valores calculados x más y. Considerando el error por redondeo, consideramos en este caso para la suma alfa prima. Para la resta procedemos de manera similar. Nos dice que el error relativo en la resta es el error absoluto en la resta entre la resta de los valores calculados. Para x y tenemos que el error relativo de x menos y tomará el valor resultante de dividir el error absoluto de x menos y entre la diferencia de x menos y de los valores calculados. Sabemos que el error absoluto en la resta es el error absoluto del minuendo menos el error absoluto del sustraendo. Esta diferencia entre la resta de x menos y de valores calculados. Nuevamente despejamos error absoluto de x y error absoluto de y de la definición de error relativo. Y tenemos que el error absoluto de x es igual a x por r de x y que el error absoluto de y es y por el error relativo de y. Que al sustituirlo nos queda que el error relativo en la resta de x menos y será igual a x por r de x menos y por r de y. Esta resta dividida entre la resta de los valores calculados de x menos y más beta prima, considerando en este caso que beta prima nos va a representar el error por redondeo correspondiente a la operación que se tiene. Veamos ahora el producto. Nos dice que el error relativo en el producto es igual al error absoluto en del producto entre el producto de los valores calculados. Esto es, para x y vamos a tener que el producto del error relativo en el producto de x por y será igual al error absoluto en el producto de x por y entre x por y. Sabemos que
el error absoluto del producto es el segundo factor por el error absoluto del primero, más el primer factor por el error absoluto del segundo. Y esto lo vamos a dividir entre X por Y. Despejamos nuevamente error absoluto de X y error absoluto de Y de la definición de error relativo. Y nos queda que el error absoluto de X es XR de X, que el error absoluto de Y nos queda como YR de Y. Sustituimos y nos queda que el error relativo en el producto de X por Y es igual a X por XR de X más X por YR de Y. Esto dividido en X por Y. Entre X por Y, perdón. Efectuando el producto, tenemos X por YR de X más X por YR de Y entre X por Y. Factorizando, nos va a quedar entonces que el error relativo en el producto es igual a la suma de los errores relativos de los factores. Esto es, error relativo de X por Y es igual al error relativo de X más el error relativo de Y más gamma prima que nos representa el error por redondeo correspondiente. Nuevamente, como podemos observar en esas tres operaciones que ya hemos visto, las representamos siempre en términos de error relativo. Veamos el caso de la división. Nos dice que el error relativo de la división es igual al error absoluto en la división entre la división de los valores calculados. Así tenemos que el error relativo de la división es el denominador por el error absoluto en la división, repito, es el denominador por el error absoluto del numerador menos el numerador por el error absoluto del denominador entre el denominador al cuadrado. Y esta división la vamos a dividir, valga la redundancia, entre el resultado de X entre Y como valores calculados. Nuevamente despejamos error absoluto de X y de Y respectivamente, de acuerdo a la definición que tenemos de error relativo, y sustituimos este valor de tal manera que el error relativo de X entre Y será Y por XR de X menos X por YR de Y entre Y cuadrada y esta división entre X entre Y. Aplicando la ley del sándwich como aplican ustedes, normalmente nos va a quedar como Y, factor de Y por XR de X menos X por YR de Y. Y a esta resta la vamos a dividir entre X por Y cuadrada. Al efectuar el producto nos queda X por Y cuadrada R de X menos X por Y cuadrada R de Y entre X por Y cuadrada. Y al factorizar nos queda entonces que el error relativo en la división es igual al error relativo del numerador menos el error relativo del denominador, más delta prima que nos representa el error por redondeo correspondiente. De esta manera tenemos las cuatro operaciones de la aritmética en función del error relativo y resumiendo tenemos que para la suma nos queda que el error relativo de X más Y es igual a X por R de X más Y por R de Y entre X más Y más alfa prima. Para la resta nos dice que el error relativo de X menos Y será X por R de X menos Y por R de Y entre X menos Y más beta prima. Para el producto nos dice que el error relativo en el producto de X por Y será igual al error relativo de X más el error relativo de Y más gamma prima. Y para la división nos dice que el error relativo de X entre Y será el error relativo de X menos el error relativo de Y. Por lo que es lo mismo, el error relativo del numerador menos el error relativo del denominador más delta prima. Donde esta alfa prima, beta prima, gamma prima y delta prima nos representan el error por redondeo
para cada operación aritmética. Y repito lo que les dije la vez anterior, de que a la hora de calcular el error por redondeo, como vimos la vez anterior, la clase pasada, pues de igual manera lo vamos a hacer en este caso y podemos usar cualquiera de las literales del alfabeto griego que están considerados como los errores por redondeo correspondientes a cada una de las operaciones. Cualquiera de los nombres podemos estar utilizando. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, profe. Sí, yo creo que todo bien, profe. Bien, son muy abusados. Esperemos que no solamente digan sí, sino que también lo demuestren a la hora del concurso para que puedan tener unas respuestas adecuadas al caso. Bien, vamos a proceder a hacer el ejercicio correspondiente. Bien, allá tenemos el enunciado. ¿Les aparece el enunciado del ejercicio? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, es que como mi eco no lo estoy viendo, por eso les preguntaba. Entonces tenemos que dado los siguientes números de punto flotante normalizado, valor verdadero de X, punto 4358 por 10 a la menos 3, valor verdadero de X como punto 4352 por 10 a la menos 3, valor verdadero de Y como punto 6872 por 10 a la menos 5, valor calculado de Y como punto 6877 por 10 a la menos 5. Vamos a calcular el error relativo que se solicita manejando 4 dígitos decimales y calcular el error por redondeo correspondiente para el error relativo de Y cuarta más X cúbica entre X cuadrada menos Y. Entonces transcriban el enunciado para continuar. Me avisan cuando ya lo tengan listo. Yo ya la tengo, profe. Esperemos aviso. Yo igual, ya, profe. Muy bien. Nos dan el error relativo de una división. Esto es Y cuarta más X cúbica entre X cuadrada menos Y. Ya, profe. Vamos a proceder como la división que tenemos en el error relativo de Y cuarta más X cúbica entre X cuadrada menos Y. Vamos a esta expresión, vamos a tenerla en función de las
de las R's, respectivamente, de los errores relativos, prácticamente. Entonces tenemos el error relativo de la división, me dice que es el error relativo del numerador menos el error relativo del denominador. Esto lo podemos tener representado de la siguiente manera. Y cuarta, su error relativo de y cuarta más x cúbica, menos el error relativo de x cuadrada menos y. Entonces sabemos que el error relativo de una suma está dado como el numerador por su error relativo más el denominador, el otro sumando por su error relativo entre la suma de los valores calculados. Entonces tenemos y cuarta por el error relativo de y cuarta y en este caso tenemos más x cúbica por r de x cúbica dividido entre y cuarta más y x cúbica menos el error relativo del denominador, que en este caso es el error relativo de x cuadrada menos y, que equivale a tener x cuadrada multiplicada por su error relativo, menos el valor de y por su error relativo, y esta resta dividida entre la resta de los valores calculados de x cuadrada menos y. Sabemos que el error relativo de x cuadrada equivale a tener el error relativo de x por x. Nos dicen que el error relativo en el producto es la suma de los errores relativos de los factores. Como tenemos el mismo factor, entonces nos queda r de x más r de x, que será igual a 2r de x. Y para el caso de tener el error relativo de y cuadrada, equivale a tener 2 veces r de y, 2 veces el error relativo de y. Para la x cúbica, tenemos que es x por el error relativo de x por x cuadrada. Esto equivale a tener el error relativo de x más el error relativo de x cuadrada, que sería r de x más 2 veces el error relativo de x, que es el del cuadrado, Disculpe igual que a le 3r. interrumpa, Sí, dime. pero ¿por qué podemos transformar el r de x por x cuadrada en una suma si se está multiplicando? De acuerdo a la definición de producto, voy a regresar. Perdón. En el producto me dice que el error relativo de la suma es igual, del producto, perdón, es igual a la suma de los errores relativos de los factores. O sea, en el caso de x por y sería el error relativo de x más el error relativo de y. Eso me lo dan por definición de que voy a tener como el producto en el caso del error relativo. Correcto, es por definición. Sí, Sí, todavía no me las he aprendido. Gracias, profe. no hay problema. Cualquier duda me pueden interrumpir en el momento de estar explicando. Entonces, como los factores son iguales, nos queda r de x más r de x, que será 2r de x. Y para el caso de y cuadrada, el error relativo de y cuadrada será 2r de y. Para el error relativo de x cúbica, equivale a tener el error relativo de x por x cuadrada. Esto es, como es un producto, será el error relativo de x más el error relativo de x cuadrada. Tenemos error relativo de x y sustituimos, ya que conocemos que el error relativo de x cuadrada es 2r de x. Esto me arroja como resultado que el error relativo de x cúbica será 3 veces el error relativo de x. Para y cuarta, equivale a tener el error relativo de y cuadrada por y cuadrada. Esto es la suma de los errores relativos de los factores.
error relativo de y cuadrada más el error relativo de y cuadrada, pero en cada caso tengo 2r de y más 2r de y equivale a tener que el error relativo de y cuarta equivale a tener 4 veces el error relativo de y. Sustituimos estas potencias originalmente y nos va a quedar y cuarta, factor de 4r de y, más x cúbica, factor de 3r de x, entre y cuarta más x cúbica, menos, en este caso tenemos x cuadrada por 2r de x, menos y por r de y, esta diferencia dividida entre x cuadrada menos y. Efectuando el producto, nos queda 4y cuarta r de y más 3x cúbica r de x entre y cuarta más x cúbica menos 2x cuadrada r de x menos y r de y entre la diferencia de x cuadrada menos y. Y ya tenemos nosotros que el error relativo de y cuarta más x cúbica entre x cuadrada menos y nos queda de esta manera. 4y cuarta, repito, 4y cuarta r de y más 3x cúbica r de x entre y cuarta más x cúbica. A el numerador le vamos a restar lo del que tenemos el denominador desarrollado en términos de error relativo y nos queda 2x cuadrada r de x menos y r de y entre x cuadrada menos y. Y este viene siendo la representación de el error relativo en esa operación indicada. Transcriban, dudas, preguntas, pueden hacerlo mientras van transcribiendo y me avisan cuando esté listo para continuar ya para la sustitución de los valores. Pero, profe, yo no entiendo la parte que está arriba. O sea, las primeras dos líneas. Ok. En el primer renglón tenemos una división, ¿verdad? Nos piden el error relativo de y cuarta más x cúbica entre el valor de la diferencia de x cuadrada menos y. Hasta allá, eso es lo que me dan para calcular. Sí. En la división me dicen que el resultado de la división es la resta del error relativo del numerador, y cuarta más x cúbica, menos el error relativo del denominador, que en este caso es el error relativo de x al cuadrado menos y. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Bien. Sí. Como yo tengo el error relativo de una suma, voy a desarrollar esta suma. Entonces me va a quedar el y cuarta por el error relativo de y cuarta más x cúbica por el error relativo de x cúbica dividido entre y cuarta más x cúbica. Ese es el correspondiente a este error relativo de la suma. Ah, ok. Basándonos en Ok, ya entendí. O sea, es una resta de fracciones. Es que me causaba ya va a ruido quedar como una las resta de diagonales. sí, prácticamente Me es una causaba resta de fracciones. Nos va a las quedar diagonales. Creí que es una especie sí. de sándwich. Sí, no, tenemos ese signo menos, que es el que está precisamente indicándonos aquí, lo tenemos, como puedes apreciar, lo voy señalando, ¿sí? Para poder estar trabajando. Ahora sí quedó claro. Gracias. Sí, ya quedó claro. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo también en la primera parte, lo que hacen es que ya nos dan como
los valores que vamos a utilizar, ¿no? Y luego eso lo vamos a sustituir en la fórmula que tenemos del producto. De producto, de la suma, de todos, sí, claro, para el caso. Ajá, ya sea si es producto, producto, si es de división, división, ¿no? Y, Por eso es una resta. sí, en el caso, como tenemos una división de y cuarta más x cúbica entre x cuadrada menos y, pues equivale a tener el error relativo en la división, que va a ser el error relativo del numerador menos el error relativo del denominador. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estas dos primeras líneas? Simple y sencillamente es aplicar la definición que tenemos nosotros de cada operación aritmética. Y entonces vamos a ir desmenuzando o desglosando cada una de estas operaciones según sea el caso. Por ejemplo, tenemos el error relativo de y cuarta. Bueno, vamos a irnos a la más fácil, al de x cuadrada. El de x cuadrada equivale a tener el error relativo en el producto de x por x. El error relativo en el producto me dice que es la suma de los errores relativos de los factores. Como se trata del mismo factor, yo voy a tener el error relativo de x más el error relativo de x. Esto algebraicamente me dice que es 2 veces el valor del error relativo de x. Igual en el caso de y. Cuando yo tenga x cúbica, pues aquí yo lo desgloso como x por x cuadrada para poder llegar a tener que el error relativo de x cúbica equivale a tener 3r de x. Para y cuarta equivale a tener el error relativo de y cuadrada por y cuadrada, y en un producto pues es la suma de los errores correspondientes a los factores. Esto equivale que en cada caso pues equivale a tener 2 veces r de y más 2 veces r de y, que me dará como resultado 4 veces r de y. ¿Te queda claro, Regina? Sí, profe, ya. ¿Estás aprovechando practicar la jarana? No, sí están pasando a vender por acá. Siempre están pasando, pues siempre hay mucho ruido. Disculpe, profe. No hay problema, no hay problema, nada más. No, como exactamente se escuchó la jarana, por eso te pregunté. Hay quienes se ponen Es la música de que vende pozole con coco, profe. ¿Mande? Es la cancioncita que te dice que vende pozole con coco. Oh, Igual pasa por mi casa. bueno, con razón. Bien, ¿ya terminaron de transcribir? Ya, maestro. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos ahora a usar los valores calculados que tenemos de X e Y respectivamente. Vamos a obtener los errores relativos de X y de Y. Pero vimos que el error relativo de X es el valor absoluto de X entre el valor calculado de X, y que el error relativo de Y es el error absoluto de Y entre el valor calculado de Y. Entonces, en primera instancia, calculamos el error absoluto de X. Esto es 0.4358 por 10 a la menos 3, el valor verdadero, menos el valor calculado, 0.4352 por 10 a la menos 3, me da 0.0006 por 10 a la menos 3. Normalizado me queda, al correr el punto decimal, 3 lugares a la derecha, me queda como 0.6 por 10 a la menos 6, dado que le restamos al exponente el número de lugares que corrimos el punto decimal. El error absoluto de Y es el valor verdadero de Y menos el valor calculado de Y. Esto es 0.6872 por 10 a la menos 5 menos 0.6877 por 10 a la menos 5. Esto nos da como resultado un valor negativo, menos 0.0005 por 10 a la menos 5, que normalizado, corriendo el punto decimal hacia la derecha,
nos queda como menos 0.5 por 10 a la menos 8. Los errores absolutos, al hacer la diferencia del valor verdadero menos el valor calculado, algunos de ellos, como les mencioné en la clase pasada, nos puede dar un valor negativo. En este caso, el valor de absoluto de y pues está resultando ser negativo. Y como tal, lo tenemos que estar manejando. De acuerdo a la definición de error relativo, vamos a calcular el error relativo de X y el error relativo de Y. El error relativo de X es el valor absoluto de X entre el valor calculado de X. Esto es, el error absoluto de X es 0.6 por 10 a la menos 6 entre 0.4352 por 10 a la menos 3, que resulta ser el valor calculado que tengo de X. Efectuamos la división y me queda como 1.3787 por 10 a la menos 3. Normalizado este valor y redondeado manualmente, vamos a correr el punto decimal hacia la izquierda a un lugar. Esto implica que debemos de sumarle al exponente un lugar. Entonces nos queda 0.1379 por 10 a la menos 2. Para el error relativo de y, es el error absoluto de y entre y. El error absoluto me dice que es menos 0.5 por 10 a la menos 8 entre 0.6877 por 10 a la menos 5. Efectuamos la división de mantizas y me queda como menos 0.7271 por 10 a la menos 3. Menos 8 menos 5 nos queda 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Transcriban cualquier duda. Adelante, pregunten. Me avisan al terminar.
Oye, profe, ¿y siempre se manejan 4 decimales o es por comodidad? Y bueno, por lo que mandé en el enunciado, dice que trabajemos con 4 decimales. Entonces vamos a trabajar siempre ese fix 4. Cuando ustedes realicen los ejercicios y tienen que agarrar su par de valores X y Y respectivamente, verdadero y calculado, que proporciono, pues hay a veces una diferencia entre el valor que tiene X y el valor que tiene Y. ¿A qué me refiero con esto? Que hay algunos que tienen 5 o 6 decimales y el otro tiene 4. La pregunta que normalmente surge o la duda que le surge a veces al alumno es ¿con cuántos decimales tendría que trabajar? Y mi respuesta, cuando ha surgido la duda y la pregunta, mi respuesta es de que se utilice la cantidad de decimales mayor que se tenga. Es decir, si una cantidad tiene 5 decimales y la otra tiene 4, por ejemplo, en el caso de X y en el caso de Y, respectivamente, 5 y 4, o a la inversa, utilicen 5 decimales. También hay algunos datos que están dados en el problemario que tiene 6 decimales un valor y el otro valor de, bueno, X tiene 6 y Y tiene 4, pues se va a trabajar con 6 decimales, o sea, su fix será de 6 en este caso para poder estar trabajando. Esto se los comento porque pueden, al momento de agarrar sus datos, surgir esa pregunta, ¿y qué? Tengo 6 y 4, ¿cuál voy a trabajar? ¿Va a ser 4 siempre? No, como mi respuesta, como en este caso, todo, y como no les estoy especificando con cuántos decimales, se van a basar ustedes en la cantidad de decimales del par de datos que van a estar utilizando o del cuarteto de datos que van a estar utilizando. Mientras que cuando nosotros hacemos un ejercicio, voy a regresar rápidamente al enunciado, como en este caso, dice que manejando 4 dígitos decimales, o sea que aquí nos forza a 4 dígitos decimales, independientemente de que si hacemos las operaciones con las mantizas nos puede dar mayor cantidad de resultados. Y al tener ese fix 4, pues la misma calculadora nos va a truncar o a redondear en ese cuarto decimal. Queda aclarada la pregunta que Sí, sí, o realizaste. sea, si el ejercicio lo especifica, con eso, ¿no? Pero si no, el mayor número de decimales que estén presentes. Exactamente que se tenga. Y me fui al ejemplo de los valores que tenemos en el problemario. Y porque ya surgió también la pregunta en el ejercicio anterior de alguien del grupo. Entonces, ese tipo de cosas que normalmente se pueden estar dando para el momento de trabajar. Bien, vamos entonces ahora a sustituir los valores. Tenemos entonces en este caso el error relativo de y cuarta más x cúbica entre x cuadrada menos y equivale a tener 4 veces el valor de y elevado a la cuarta potencia menos 0.7271 por 10 a la menos 3, que es el valor correspondiente al error relativo de y, negativo, ojo, más 3 veces el valor de x elevado al cubo por el error relativo de x, punto 1379 por 10 a la menos 2. Esta suma la vamos a dividir entre la resta correspondiente a la suma de los valores calculados de y cuarta y x. Ya tenemos la primera fracción en el error relativo. Le vamos a restar ahora la otra fracción, que sería 2 veces el valor de y elevado al cuadrado, factor del error relativo de y, menos, porque tenemos una resta en el denominador, que será el valor de x por el error relativo de x, negativo,
entre la resta de los valores calculados de y cuadrada menos x. Y entonces hacemos lo que la vez anterior. Hacemos nuestros productos de potencias de 10 y luego hacemos las operaciones con las mantizas para tener nuestro resultado. Vuelvo a repetir porque a pesar de haberlo mencionado anteriormente, en la sesión anterior, hay quien, por ejemplo, me dijo, hago la operación y me da 0. Porque tenemos que hacer, vuelvo a repetir, lo que nos indicaba las operaciones con punto flotante normalizado. Hacer la operación exclusiva con potencias de 10 y luego hacer las operaciones correspondientes con las mantizas de forma exclusiva, para que de esa manera no se nos pierdan los datos. En el caso de las potencias de 10, pues respetamos y lo podemos hacer a pie, no necesitamos la calculadora. Por ejemplo, tenemos el 10 a la menos 5 y este valor está elevado a la cuarta potencia. Recordemos las reglas de la primaria que nos dieron. Cuando nosotros tenemos una cantidad elevada a un exponente y este elevada a otro, se conserva la base y se multiplican los exponentes. En este caso del primer valor, tendríamos un 10 a la menos 5 a la cuarta, nos queda como 10 a la menos 20, por 10 a la menos 3 nos queda como 10 a la menos 23. Efectuamos el producto de las mantizas, 4 por punto 6877 a la cuarta, por menos punto 7271. Esto nos arroja el resultado de menos punto 6505 por 10 a la menos 23. Para el siguiente caso, tenemos 10 a la menos 3 elevado al cubo, nos da 10 a la menos 9. 10 a la menos 9 por 10 a la menos 2 nos va a quedar como por 10 a la menos 11. Efectuamos en este caso nuestro producto de mantizas, 3 por punto 4353 al cubo por punto 1379. Nos va a dar un resultado que prácticamente nos da punto 0,341. Corremos el punto decimal hacia la derecha y en nuestro exponente, que era 11, se convierte ahora en 12. Y de esta manera tenemos nuestros valores correspondientes a ese dato. De esta forma, pues vamos a estar trabajando todos nuestros valores. Luego vamos a hacer nuestras sumas en el numerador de la primera fracción. Tenemos menos punto 6505 por 10 a la menos 23 más punto 341 por 10 a la menos 12. En la suma buscamos la potencia que manda y en este caso es menos 12 y el otro valor lo tendríamos que normalizar. Normalizado nos quedaría como punto 6505 negativo por 10 a la menos 11. Esto implica tener punto 1106507 como valor negativo, sumado a punto 341, pues prácticamente le vamos a restar a punto 341 0. Entonces nos afecta y nos queda en el primer numerador punto 341 por 10 a la menos 12. En el primer denominador tenemos punto 2237 por 10 a la menos 20 más punto 824 por 10 a la menos 10. Nuevamente buscamos la potencia que manda y es 10 a la menos 10. En este caso tendríamos punto 2237 por 10 a la menos 10 normalizado más punto 824, pero este primer valor normalizado equivale a tener un 0. Entonces se me queda en el primer denominador, punto 824 por 10 a la menos 10. Para el segundo caso, tenemos aquí sí, tenemos punto 522 por 10 a la menos 9, menos menos, punto 5 por 10 a la menos 8. Normalizado este punto 522 me va a quedar como punto 522 por 10 a la menos 1, más, porque menos por menos, punto 5. Y entonces me queda como resultado punto 5522 por 10 a la menos 8.
en el segundo numerador de la segunda fracción. Entonces tenemos en el denominador, tenemos en este caso el valor de 0.1894 por 10 a la menos 6, menos 0.6877 por 10 a la menos 5. Entonces, normalizando el primer valor, me queda como 0.01894 menos 0.6877, me queda el valor negativo de 0.6688 por 10 a la menos 5, que es el que manda prácticamente en ese numerador. Y ya tenemos estos valores. Al tener estos valores, hacemos la operación de mantisas, hacemos la operación de división de las mantisas, luego vamos a hacer la operación correspondiente de este menos con el valor resultante que es negativo, que se va a convertir en positivo, y sumaríamos los resultados de esas divisiones. Por lo pronto, transcriban y continuamos con la resolución. Si hay dudas, pregunten.
De mi parte, pues yo ya terminé de copiar. ¿Perdón? ¿Ya está Yo ya listo? terminé de copiar. Sí, yo ya Correcto. terminé. Yo igual, profe. Muy bien. Yo también, Vamos profe. entonces a hacer ahora el cociente de la primera fracción que tenemos, que nos dice que es punto 341 entre punto 824. Esto nos va a dar como resultado punto 4138 por 10 a la menos 2, menos el valor de la siguiente fracción, que sería punto 5522 entre punto 6688 negativo. Esto nos da menos punto 8257 por 10 a la menos 3. Entonces tenemos ya los valores de los resultados. Tenemos punto 4138 por 10 a la menos 2 menos el resultado del siguiente cociente, punto 8257 por 10 a la menos 3 negativo. Este menos se convierte en más. Y así tenemos punto 4138 por 10 a la menos 2 más punto 8257 por 10 a la menos 3, que normalizado debe ser en menos 2. Entonces, el que es el que manda, tendremos punto 4138 más punto 0826, que sería mi valor ya normalizado para poderlo sumar, y me queda como punto 4964 por 10 a la menos 2, que era el exponente que está mandando, y este viene siendo mi error relativo. Ese es el valor numérico correspondiente al error relativo de x cuarta más de y cuarta más más x cúbica entre y cuadrada menos, entre x cuadrada menos y. Y vamos a proceder a calcular el error por redondeo como hicimos en el caso anterior, en el ejercicio anterior del error absoluto. Le quitamos el fix a la calculadora, nos vamos al modo normal y usamos los valores calculados en notación científica, haciendo desde luego como una sola operación en la calculadora. No lo hagamos por partes porque nos va a dar un resultado distinto al que yo puedo tener en la diapositiva. Eso se debe a que si hacemos primero el numerador y luego le voy a restar lo que me dé el denominador, pues me da un resultado distinto al que vamos a tener. En cambio, si lo hacemos como una sola operación, pues prácticamente lo que hace la calculadora es manejar internamente todos los dígitos que pudieran ser, aunque nosotros solamente vemos 9 dígitos decimales, pero la calculadora internamente maneja más, y entonces al hacerlo completo me da otro resultado. Ya con esta diapositiva para cambiar, calcular el error por redondeo.
Listo, profe. Bien. Vamos a plantear entonces nuestro error por redondeo. Nos dice que es y cuarta más x cúbica entre x cuadrada menos y, la operación que debemos de realizar. Ponemos nuestros valores calculados, entre paréntesis el valor de y lo elevamos a la cuarta, el valor de x entre paréntesis lo elevamos al cubo, esa suma la delimitamos por un juego de paréntesis, ponemos la división, delimitamos la resta por un juego de paréntesis y cada valor, en este caso de x cuadrada, vamos a delimitar el valor de x, cerramos el paréntesis, lo elevamos al cuadrado, menos 0.6877 como valor de y, delimitado por un juego de paréntesis, cerramos el paréntesis del denominador, le damos el igual y nos arroja como resultado en la calculadora, dado de que ya le quitamos el fix, nos queda como 1.23252662.2 por 10 a la menos 5. Lo normalizamos corriendo el punto decimal hacia la izquierda y nos queda como menos 0.1232526622 por 10 a la menos 4. Cuando corremos el punto decimal hacia la izquierda, le sumamos al exponente el número de lugares que corrimos al punto. Lógicamente nos da menos 0.1232526622 por 10 a la menos 4. Para calcular el error por redondeo, que puede ser alfa, beta, gamma o delta, o alfa prima, beta prima, etcétera, tenemos que ser en este caso el valor redondeado a 4 decimales, que nos da 0.1233, dado de que tenemos 0.123252, entonces se redondea al mayor en este caso. 0.1233 le restamos menos 0.1232526622 por 10 a la menos 4 y nos queda como resultado 0.0000473378 por 10 a la menos 4. Corriendo el punto decimal hacia la derecha para tenerlo normalizado, nos queda como menos 0.473378 por 10 a la menos 8, que presentado en la notación de 4 decimales como me piden trabajar, me va a quedar como menos 0.4734, porque redondeamos de manera manual ese cuarto decimal por 10 a la menos 8. Y entonces nuestra respuesta final será que el error relativo de y cuarta más x cúbica entre x cuadrada menos y es 0.4964 por 10 a la menos 2 como error relativo y menos 0.4734 por 10 a la menos 8 como el error por redondeo respectivo. De esta manera damos la respuesta de nuestro ejercicio representando el error relativo y el error por redondeo correspondiente. No vamos a hacer esa última operación como lo presentamos en el caso del error absoluto.
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Nada que no se resuelva haciendo ejercicios, profe. Exactamente, así es. Hablando de ejercicios, marcamos la tarea que va a ser y va a consistir en 2 ejercicios de error relativo usando su cuarteta de datos de los que están propuestos para poder estar trabajando. Ahorita ya llevamos las primeras 4 secciones del solucionario, ¿no, profe? Exactamente. Incluyendo esta. Sí. Correcto. Aquí desde luego van a usar, allá en el programario teníamos propuesto los valores y decía errores absolutos y errores relativos, o sea, los que tenían la epsilon y los que tienen la R. Les mencioné la clase pasada que no había que manejarlo, el de R, porque era saber este tema. Oiga, y por ejemplo, si en mi tarea anterior ocupé el inciso, vamos a poner así, que el A y el B, para los de epsilon, en esta también voy a tener que ocupar el A y el B. Exactamente. Puedes usar otro ejercicio, puedes no usar la misma operación aritmética, puedes usar otra. O inclusive puedes usar tu cuarteto de datos numéricos y crear tu propia operación aritmética. Como les decía, de que en un principio vemos las operaciones básicas solamente con dos términos que no tienen ni siquiera potencias. Entonces, pues los ejercicios ustedes pueden hacer como de esta índole para que, vuelvo a repetir lo que dije en la clase anterior, de que, ¿por qué los hacemos como el de y cuarta más x cúbica entre x cuadrada menos y? Porque si yo resuelvo uno muy sencillo en clase y a la hora del parcial yo les pongo una operación de esta índole, el pensamiento normal que tiene el alumno es decir, en clase hacemos los fáciles y los difíciles nos lo deja a la hora del examen. Entonces, mejor hacemos uno que esté, vamos a llamarle laborioso, como ejercicio de clase, y entonces, así cuando llegue uno similar a la hora del examen, van a decir, bueno, es como el que vimos en clase. En cambio, hay maestros que resuelven los fáciles y dejan los difíciles o rebuscan para ponerlo a la hora del examen. Digo, sabemos que hay maestros que trabajan de esa manera, no todos, pero sí hay algunos maestros que hacen ese tipo de actuación prácticamente respecto a sus clases. No los critico, cada quien tiene como dicen, cada maestrito con su librito, y entonces pues pasa ese tipo de situaciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún otro comentario? Parece que nada, profe. Muy bien, pues esto es muy bueno. Vamos a continuar. Con esto cerramos prácticamente lo que viene siendo la unidad 1 de nuestro temario. Y vamos a ver ahora lo correspondiente a la unidad 2 para comenzar a hablar de las ecuaciones trascendentes y los métodos respectivos que se pueden estar utilizando. Oiga, profe, ¿es lo mismo trascendentes que trascendentales? Exactamente, sí.
Exactamente, es lo mismo. Nada más es la misma es la terminología nada más o la forma de poder representarlo, ¿no? Hay quienes ponen trascendentes sin la S previa a la C y es trascendentes realmente la forma correcta de la sintaxis, aunque ya saben, la Real Academia dice que se pueden escribir de una u otra manera y son aceptables, como por ejemplo las palabras de obscuro y oscuro. Las dos son aceptables sin ningún problema. O sea, nada más para hacer mención, ¿verdad? Para que lo tengamos presente. ¿Hay alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a hablar entonces de la solución de este tipo de ecuaciones trascendentes. Son ecuaciones que nos van a estar proporcionando y vamos a buscar nosotros la solución aproximada que nos puede estar dando y los métodos que vayamos a aplicar. Son soluciones aproximadas, como mencioné el primer día, donde nosotros hacemos operaciones básicas para poder llegar a la solución. Y en este caso podemos nosotros manejar una aproximación de acuerdo al criterio de Cauchy, es decir, dar una épsilon para indicar con qué precisión quiero encontrar esa aproximación de solución. Quiero manejar centésimas, milésimas, 10 milésimas, ¿cómo quiero trabajar? Estas ecuaciones las vamos a estar resolviendo mediante 3 métodos. Uno es el método de bisecciones sucesivas, el otro es el método de falsa posición y el otro es el método de Newton-Raphson. Prácticamente pueden decir ustedes, bueno, ¿y para qué 3 métodos? Bueno, un método es muy fácil, el otro me permite llegar más rápido a la solución, el otro tiene una aplicación más general, se utiliza para más cosas. Entonces, cada quien se adapta a un método. El día del examen, yo pongo la ecuación, primero escribo la ecuación, doy el criterio de Cauchy, la épsilon, para trabajar, y luego voy poniendo el método que se vaya a emplear. Por ejemplo, a alguien le va a tocar esa misma ecuación, alguien la va a resolver por bisecciones sucesivas, otro le tocará por falsa posición, otro le tocará por Newton-Raphson. Entonces, esto nos da variedad de soluciones en una sola ecuación. Lógicamente, la épsilon pues, va a ser única para cada caso, depende de cada método para que lo podamos estar utilizando. Y eso voy a hacerlo mención en el momento que veamos y hablemos de cada uno de los métodos que tenemos para la solución de este tipo de ecuaciones. Bien. Una ecuación trascendente es aquella que puede contener funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas o de otro tipo no algebraico. Por ejemplo, tenemos una función que nos dice que es el coseno de x más 2 más el cociente de x más 5 entre x cuadrada más el logaritmo natural de 3x. O tenemos otra función que sería x cúbica más la exponencial del coseno de x más 6. O tenemos una igualdad donde tendríamos que igualar esto pasándolo al lado derecho de la igualdad. Tenemos la exponencial de x más la exponencial de menos x, que será igual a 2 entre el coseno de x. Entonces, de esta manera podemos nosotros estar representando las diversas ecuaciones trascendentes para resolverse por cualquiera de los métodos que mencioné hace un momento. Estas ecuaciones trascendentes, repito, los podemos estar resolviendo aproximadamente con aproximaciones sucesivas mediante el método de bisecciones sucesivas, el método de falsa posición y el método de Newton-Raphson. Vamos a hablar hoy del método de bisecciones sucesivas y haremos el ejercicio correspondiente a este tema. Este método de bisecciones sucesivas es el método más sencillo,
más simple para encontrar la solución de una ecuación trascendente. Como su nombre lo indica, bisecciones es ir bisectando sucesivamente el intervalo que nos van a dar para trabajar, x1 o x2. Es un intervalo que debe de contener un punto que corte al eje de las x. Es decir, que al evaluar nosotros la función en x1 y evaluar la función en x2, uno de ellos podrá tener un signo positivo y uno negativo, indicador que está cortando al eje de las x, la función, en algún punto de ese intervalo. Y vamos a ir desechando o cortando por el lado derecho o por el lado izquierdo, aproximándonos al valor real de la raíz que resuelve la función que nos proporcionen para resolver, con la aproximación adecuada que nos dé el criterio de Cauchy. Cuando nosotros vamos a verificar para saber si cortamos por el lado derecho o por el lado izquierdo, veremos si se sigue cumpliendo la condición que f de x1 por f de x2 resulte ser menor que 0. Es decir, si esta condición del producto de la función en x1 por la de x2 resulta ser menor que 0, vamos a ir cortando por el lado derecho. Acercamos el punto x2 más hacia el corte de la función. Ahorita lo vamos a ver en forma gráfica. O si esta condición no se cumple, entonces cortamos por el lado izquierdo e ir verificando cada vez este proceso hasta aproximarnos tanto al valor de la raíz, repito, de acuerdo a la epsilon que nosotros tenemos. Tenemos aquí una función, vemos que la función está pasando, cortando en un punto P al eje de las X. Buscamos nosotros un intervalo A y B respectivamente para trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bisectar ese intervalo AB y encontramos que el punto medio está precisamente en P1. Y evaluamos nosotros la función en el punto A y en el punto P1. Si está cortándose, o sea, ese intervalo contiene la raíz, entonces acercamos el punto A, es en B, hacemos que donde está el punto 1 se convierta en el punto B y conservamos el punto A. Nuevamente bisectamos y obtenemos el punto 2. Al bisectar este punto 2, verificamos al evaluar en el punto A y en el punto 2 y vemos que no es menor que 0, no está cortando al eje de las X en este intervalo, la función. Entonces vamos a acercar el punto A, haciendo que tome el valor que tiene el punto 2. Nuevamente tenemos el punto 2 y el punto 1, que van a ser nuestra nueva A y B. Bisectamos y obtenemos el punto 3. Al obtener ese punto 3, evaluamos en punto 2 y en punto 3. Vemos que no corta el eje de las X. Volvemos a hacer que se corte por el lado izquierdo. Acercamos el punto hasta el 12 va a tomar el valor. A tomará el valor que tiene el punto 3. Y así sucesivamente vamos a estar bisectando hasta acercarnos tanto al punto de corte del eje de las X, de acuerdo al criterio de Cauchy. ¿Cómo vamos a estar obteniendo nosotros ese valor para acercarnos tanto y obtener nuestro resultado de manera adecuada? ¿Cómo vamos a lograr esto? Esto que mostré ahorita de manera gráfica. Dado de que el método va a estar generando puntos X de Y, hace que sea un método iterativo y nos va a permitir generar una sucesión de puntos X de Y que se va a aproximar a la raíz tanto como nosotros querramos. Es decir, según un valor de epsilon que vayamos a dar, el cual va a ser un valor pequeño que nos representa el número de decimales con la aproximación que nosotros queremos trabajar.
Es decir, que esta épsilon la podemos dar como 0.0 algo, o 0.00 algo, o 0.000 algo, que nos dé con qué aproximación queremos llegar a la solución. Ese valor de la épsilon no es más que el criterio de Cauchy para la convergencia en las sucesiones. De ahí vamos a buscar nosotros ese valor aproximado que nos permita resolver la ecuación que nos proporciona. Nos dice que nos dan un intervalo que tenemos que ir disectando, pero nosotros tenemos que buscar precisamente ese intervalo de trabajo. Para ello vamos nosotros a tabular valores de X e ir evaluando en la función hasta encontrar dos valores de X donde la función tiene un cambio de signo. Es decir, que tenemos un valor positivo y uno negativo, o viceversa, uno negativo y uno positivo respectivamente. Ese cambio de signo que se está dando en la función con el valor correspondiente a X nos fija un intervalo que contiene al menos una raíz que nos permite resolver esa ecuación. Cuando el intervalo que nosotros proponemos es muy grande, podemos ir bisectándolo directamente en la tabulación. Por ejemplo, se me ocurre en este momento decir, entre 1 y 3 hay cambio de signo. Entonces puedo encontrar un punto medio que sería entre 1 y 2, sería 2, y veo que el resultado, si está más próximo, que mi intervalo se reduzca a 1, 2 o 2, 3, según yo tenga que conservar mi cambio de signo. Y desde luego yo puedo ir reduciendo este intervalo tanto como yo quiera para poder comenzar a trabajar y aplicar adecuadamente el método en cuestión. Esto lo vamos a hacer con cualquiera de los métodos que tenemos para la solución de las ecuaciones trascendentes. Nosotros establecemos este intervalo mediante tabulación de valores de X en la función hasta que tengamos el cambio de signo. Si nosotros damos valores y en ningún momento tenemos cambio de signo, quiere decir que la función en ningún momento se está cortando al eje de las X en ella con esos valores. Los valores que vamos a tabular pueden ser positivos o pueden ser negativos. No necesariamente tienen que considerarse de una sola forma. O sea, solo positivos o solo negativos, ¿no? Pudiera ser que se tenga en un intervalo negativo, tener un corte con el eje de las X, o en un intervalo de valores positivos, tener el corte también con el eje de las X. Siguiendo este algoritmo, llegamos rápidamente a la solución para encontrar, de acuerdo a la épsilon, el valor correspondiente que nos satisface la ecuación que nos dan para evaluar. Definimos la función, leemos el intervalo propuesto, x1, x2, damos la épsilon para trabajar y hacemos un proceso repetitivo mientras el valor de la diferencia en valor absoluto de x2, perdón, de x2 menos x1 sea mayor o igual que la épsilon. Es decir, que mientras sea mayor o igual que la épsilon, nuestro proceso repetitivo se va a estar realizando cada vez más. ¿En qué consiste nuestro proceso repetitivo? Calculamos la X media como la semisuma de X1 más X2, el intervalo que me dan, y evaluamos en la función y en el punto medio encontrado f de x1 por f de x media, comparamos respecto a 0. Si resulta ser menor que 0, entonces acercamos el punto 2 a lo que viene siendo el punto medio, haciendo que x2 tome el valor que tiene el punto medio. En caso de no cumplirse, vamos a cortar por el lado izquierdo, haciendo que se acorte, que se acerque
el punto X1 tomando el valor de la X media y checamos nuevamente la diferencia en valor absoluto de X2 menos X1. Mientras sea mayor o igual que la epsilon, volvemos a calcular la X media, evaluamos en la función en X1, en f de X media, efectuamos el producto, si resulta ser menor que 0, cortamos por el lado derecho, volvemos a checar, sigue siendo mayor que la epsilon, calculamos otra X media, evaluamos en f de X1 y en f de X media, checamos su producto, si no es menor que 0, entonces cortamos por el lado izquierdo, de que X1 tome el valor que tiene la X media y así sucesivamente lo vamos a estar llevando hasta que se cumpla que ya no es X2 menos X1 en valor absoluto, ya no es mayor o igual que la epsilon. Eso significará que es menor, nos salimos de nuestro proceso repetitivo que nos hace este do while en la programación y obtenemos un nuevo punto X medio que será el valor de la raíz que nos resuelve la función. Ese valor que nosotros obtenemos de la raíz lo podemos sustituir en la función y veremos que tendremos un valor muy cercano a 0 para la función. El valor que satisface completamente a la función es precisamente cuando nosotros la sustituimos y nos da 0, que es precisamente el punto de corte con el eje de las X. Lógicamente, para estos métodos vamos a usar nosotros una tabla de solución que nos facilita mucho nuestro proceso. En vez de estar haciendo tantas operaciones, podemos nosotros manejar una tabla de la siguiente manera. Una tabla que va a tener o constar de 7 columnas. La primera tiene el valor de X1, la segunda de X2, la tercera de la X media. La siguiente columna, la función evaluada en X1, la siguiente, la función evaluada en la X media. Y allá vamos a checar la diferencia en valor absoluto de X2 menos X1 y qué relación existe respecto a la epsilon. Y verificamos si f de X1 por f de X media resulta ser menor que 0, entonces en este caso nuestra X media pasará al lugar donde está la X2, conservándose la X1. Si al momento de comparar X2 menos X1 en valor absoluto, la relación es mayor o igual que la epsilon, entonces vamos a, y esto es mayor que 0, sustituimos por el lado izquierdo. Y así sucesivamente vamos a hacer nuestro proceso repetitivo hasta que se cumpla que la diferencia en valor absoluto de X2 menos X1 fue menor que la epsilon. Y en ese momento ya tenemos hecho el intercambio de X1 y X2, sacamos una nueva X media, que será el valor de la raíz. Y la podemos probar en la función para ver cuál sería nuestro error de aproximación al momento de haber encontrado esa raíz. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar al ejercicio y ver cómo funciona el método. Básicamente, estos primeros métodos son de fuerza bruta, ¿no? Sí. Correcto. Bien. Aquí tenemos el ejercicio. Nos dice, vamos a encontrar por el método de bisecciones sucesivas una raíz distinta de 0 para la siguiente función. Nos dicen que f de x es igual al coseno de x menos x por la exponencial de x con una epsilon de 0.003. Es decir, 3 milésimas de error para la aproximación que vamos a estar encontrando. Recuerden que tenemos una función trigonométrica. En consecuencia, la calculadora tiene que estar en modo de radianes. Y recomiendo que para trabajar vamos a usar nosotros 4 decimales. ¿Por qué 4? Bueno, viene la regla. Vamos a usar siempre para trabajar en la aplicación de los métodos el número de decimales que tiene la epsilon más 1. Es decir, si yo tengo 3 decimales en mi epsilon, voy a trabajar un decimal más, 4. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a que yo pueda tener un valor más preciso en función
de estas 3 milésimas de error que me están pidiendo. Si yo tengo .0003, o sea, 4 decimales, voy a trabajar con 5 decimales, uno más que marque la épsilon para tener una buena precisión en nuestra resolución. Como mencioné anteriormente, lo primero que hay que hacer es buscar el intervalo que contenga una raíz. Esto es tabulando valores de X hasta tener el cambio de signo en la función y podemos ir reduciéndolo como veremos en el ejercicio que vamos a estar trabajando ahora. Bien, transcriban el enunciado y vamos a comenzar con la tabulación de este luego. Ya, profe. Muy bien. Vamos a tabular valores de X. Comenzamos trabajando dando valores de X desde 0. En este caso, para el ejercicio estoy considerando hacia los positivos de 1 en 1. Puede ser que ustedes vayan a trabajar valores negativos de X, no hay ningún problema. Se puede considerar de esta forma. Para este ejercicio se me ocurrió trabajar con valores de X en forma positiva. Esto es, tenemos en primera instancia con 0, evaluamos la función coseno de X más, déjenme anotarla porque luego se me olvida la función, siempre procuro estar anotándola para que luego pueda hacer la mención, coseno de X menos X por la exponencial de X. Entonces, vamos a ir checando. Bien. Ya tenemos que cuando X vale 0, me queda como coseno de 0,
es 1, entonces me da resultado 1 la función. Cuando x vale 1, me dice que la función vale menos 2.1780, trabajando 4 decimales. Con esto podemos decir, ya tengo mi intervalo donde la función tengo cambio de signo. O sea que entre 0 y 1, en ese intervalo, hay una raíz por tener ese cambio de signo en la función. Pero podemos reducir nuestro intervalo. Se me ocurre probar con punto 5 para ver si voy a tener mi intervalo de 0 a punto 5 o de punto 5 a 1. Entonces, probamos con punto 5 y me queda que es punto 0,532. Esto dice que mi intervalo que contiene la raíz es punto 51. De esta manera yo también puedo seguir reduciendo mi intervalo si yo quisiera. O sea que podría probar con punto 75 y vemos que con punto 75 me da un valor negativo de punto 8561. Entonces, considerando el intervalo de punto 5 a punto 75, es más que suficiente donde puedo considerar, ahí hay una raíz y entonces podemos aplicar ya el método con este intervalo, repito, de punto 5 a punto 75. Entonces ya pueden considerar y tomar la tablita. Si hay alguna duda, adelante, pueden preguntar.
¿Ya está listo? Sí, profe. Vamos a poner el encabezado de la tabla y comenzamos con nuestros valores. El encabezado X1, X2, X media, f de X1, f de X media, la diferencia en valor absoluto de X2 con X1 y la epsilon respectiva. Mi X1 y mi X2 es el intervalo que voy a trabajar. Calculamos la X media. Ponemos el valor de f de X1, 0.0532. Bueno, tiene un punto más, no le hagan caso, es 0.0532. Y tenemos la evaluación de la X media en la función, que me da menos 0.3567. La diferencia en valor absoluto de X2 menos X1 es, en valor absoluto, es 0.25, mayor que la epsilon. Entonces, f de X1 por f de X media resulta ser menor que 0. Esto implica que vamos a cortar por el lado derecho. Presten atención a ello. O sea que vamos a conservar nuestra X1 y X2 va a tomar ese valor que tiene la X media. Entonces tenemos 0.625 pasa a ocupar el lugar de X2. Tenemos X1 y X2. Calculamos una nueva X media. Tenemos f de X1 que no cambia. La f de X media pues es evaluar en la función con 0.5625. Sacamos la diferencia en valor absoluto, 0.125, mayor que la epsilon. Nuevamente, positivo por negativo, volvemos a cortar por el lado derecho, conservamos el lado izquierdo, que es el X1, cambiamos el X2, nuevamente encontramos el valor y vamos llevando nuestro proceso, conservamos nuestra X1, calculamos la f de X media y entonces vemos que es negativo. Al ser f de X1 por f de X media, vamos a cortar nuevamente por el lado derecho. La diferencia en valor absoluto de X2 menos X1 me da 0.0625, que es mayor que la epsilon. Cortamos por la derecha. Entonces me queda 0.5 y 0.5313, que es el punto medio que tomamos. Encontramos la nueva X media. Nuestra f de X1 no ha cambiado, sigue siendo la misma. Evaluamos la función con 0.5156, nos da en este caso 0.0066. La diferencia en valor absoluto de X2 menos X1 me da 0.0313, que es mayor que la epsilon. F de X1 por F de X media ya no es menor que 0, entonces vamos a cortar por el lado izquierdo. Mi X media pasa a ser mi X1, conservo en este caso ya mi X2, y entonces encontramos una nueva X media, evaluamos en f de X1, que prácticamente es lo que teníamos como media, que pasa a ocupar como f de X1, evaluamos en la función con la nueva X media 0.5234, me queda como menos 0.0172. La diferencia en valor absoluto me da 0.0156, mayor que la epsilon. Tenemos positivo por negativo, vamos a cortar por el lado derecho, conservo mi X1 y ahora vamos a cambiar mi X2 que tomará el valor de la X media, 0.5234. Encontramos ahora una nueva X media, mi f de X1 no cambia, encontramos la f de X media, me da negativo como menos 0.0053, la diferencia en valor absoluto me da 0.0078, que es mayor que la epsilon. Positivo por negativo, de nueva cuenta, corto por el lado derecho, conservo mi X1,
Mi X2 toma el de la X media. Y entonces obtengo la nueva X media, que es 0.5176. Conservo mi f de X1. Evaluamos en la X media. Y me queda como 0.0005 positivo. La diferencia en valor absoluto me da 0.0039, que resulta ser mayor que la épsilon. Entonces, positivo, por positivo, pues si ya no es menor que 0, me obliga a cortar por el lado izquierdo. O sea que mi X1 tomará el valor que tiene la X media. Y así tenemos la nueva la X1, conservo mi X2, sacamos la X media, evaluamos en f de X1, que viene siendo lo que tenía la media anterior. Obtenemos ahora la f de X media con el 0.5186, me da menos 0.0026. La diferencia en valor absoluto de X2 menos X1 me queda como 0.002, que resulta ser ya menor que la épsilon, que me daban 0.003. Y entonces checamos. F de X1 por F de X media menor que 0. Cortamos por el lado derecho. Es decir, tomo mi X media para X2 y entonces obtengo una nueva X media, que es precisamente el valor de la raíz de la función. ¿Con qué aproximación encontré ese valor? Vamos a ver. Sustituimos este valor de la raíz que encontramos. Va a ser el coseno de 0.5181 menos 0.5181 multiplicado por la función exponencial de 0.5181, y esto me dice que me da como resultado menos 0.001. O sea que tengo un error de 1 milésima en el resultado de la función que yo estoy obteniendo con esta raíz que encontramos mediante las aproximaciones sucesivas. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada, profe. Muy sencillo el método, muy fácil de poderlo aplicar. Entonces la tarea es otra tarea. O sea, son independientes, como las van a enviar. Vamos a hacer 2 esta semana. 2 funciones, sí. 2 funciones de ecuaciones trascendentes para resolver por disecciones sucesivas. Y en el problemario no tenemos nosotros dado una épsilon, sino que ustedes pueden proponer con qué precisión quieren trabajar. Si quieren usar centésimas, milésimas, por ejemplo, el ejercicio que acabamos de resolver me da con la épsilon de 0.003. Dicen, no, pues yo quiero una mayor precisión, pueden usar el 0.002 o 0.001, o tal vez digan, quiero 10 milésimas con 0.0005. Entonces, la épsilon la dejo al criterio de ustedes. En cambio, por ejemplo, para el examen, yo les doy la épsilon para trabajar, para que ustedes lo tengan. Entonces, aquí me da variedad en cuanto a la solución de los valores que ustedes pueden estar utilizando. Vuelvo a repetirles, el intervalo o el establecimiento o establecer el intervalo de trabajo pueden ser valores positivos o valores negativos. Dado que en el caso de una función trigonométrica, sabemos que el comportamiento que se da, momentos en los cuales la función pasa por arriba del eje de las X, en otro momento pasa por debajo de las X, y en consecuencia, esto puede darnos valores de trabajo positivo o negativo según sea el caso. Podemos reducir nuestro intervalo de trabajo, como hicimos, ya habíamos visto que entre 0 y 1, vimos luego, probamos con 0.5, vimos que con 0.5 y 1, luego dividimos nuestro intervalo, quedó en 0.75, vimos que entonces que entre 0.5 y 0.75
teníamos el valor de la raíz. Todavía sí pudimos haber reducido una vez más, disectado más ese intervalo de 0.75 que nos hubiese dado en ese caso 0.625 y veríamos que nuestro intervalo sería entre 0.5 y 0.625 para poder trabajar. Lo que nosotros disectamos al tabular, lo único que hace es evitar tener una línea más en la tabla de trabajo. Observen que cuando nosotros cortamos por el lado izquierdo, el valor que tenía la f de x media pasa automáticamente a ocupar el valor de la f de x1, porque cortamos por el lado izquierdo. En cambio, cuando cortamos por el lado derecho, conservamos esa f de x1 y calculamos una nueva f de x media. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ambas tareas para la siguiente clase, profesor. Exactamente. Para que no estén tristes el fin de semana. Para que no tengan malos pensamientos. Total, no hay discos, no hay antros, así es que ni modos a estar encerrados. Dentro de 2 semanas será otro cantar. Bien. Está bien, profe. Entonces, todo, ¿no? Con esto cerramos la sesión el día de hoy. Continuamos el próximo lunes, Dios mediante. Y como pues mañana no tenemos clase, pues para nosotros como grupo nos despedimos y que tengan un excelente fin de semana. Cualquier duda, recuerden que pueden mandar al WhatsApp para aclararlo en grupo o de manera particular. No sé si no crearon el grupo de WhatsApp ustedes por allá, que me hayan incluido porque no he visto. Creo que no se ha creado, profe. Bueno, sería conveniente que ustedes lo tuviesen, porque a veces hacen preguntas que resultan ser de manera general, entonces no se ha creado. Ya acabo de checar nuevamente, no se ha creado. Entonces, cuando creen el grupo, alguien que se tome la molestia de crear el grupo, le dé de alta a los compañeros, me pone allá como un miembro más del grupo del WhatsApp, y poder hacer pues prácticamente en cualquier momento, hacen preguntas, a veces respondo, a veces otro compañero que comprendió el tema da las respuestas también al respecto, así es que esto queda al gusto del cliente. Bien, el grupo de WhatsApp para mí me sirve cuando sea necesario enviarles algo referente a las clases, de que por alguna razón no vaya a tener la clase o estoy teniendo problemas de conexión en un momento dado, entonces mando WhatsApp que esperen un momentito para poderlo hacer. O a veces, no sé si llevan clases con el ingeniero Moreno, entonces él a veces me pide que yo avise a sus alumnos cuando tiene problemas técnicos y mando WhatsApp a veces en el grupo para que se pueda difundir ese tipo de información. Bien, entonces, pues que pasen un excelente fin de semana y que tengan una buena tarde el día de hoy. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Tenga profe. cuidado. Gracias, profe. Hasta luego. Bonito fin de semana. Igualmente. Dale, profe. Gracias. Dale.